Buenos días, amigos. Buenos días. Por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, quizás en un año, puedo decir buenos días porque siempre vengo por la tarde, a veces no al mediodía, más a la una, a las dos, a veces me demoro. Pero hoy sí llegué temprano porque, en primer lugar, pienso irme temprano, aunque no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Lo bueno de estas directas, la de muchos youtubers, ¿no? Las que son, vamos a decir, dirigidas por youtubers espontáneos, no con agendas escondidas ni con presupuestos misteriosos, no, los que de verdad son cubanos y le interesa los asuntos nacionales, ya sea dentro en la isla o fuera en la diáspora, pues creo que tienen una cosa muy interesante, lo que son naturales, y es que no tienen un guión. O sea, yo empiezo a hablar ahora y no sé qué voy a estar hablando dentro de 5 minutos. No sé qué voy a estar hablando dentro de 5 minutos. Hoy yo quería compartir con ustedes, pues, el último día, así de sencillo, el último día del año de este calendario. Nosotros no elegimos muchas cosas en la vida. Nosotros nacemos dentro de un país, dentro de una cultura, dentro de una lengua, dentro de una religión, e incluso en una etnia. Nosotros no escogemos al nacer, no se nos da a escoger casi nada. De hecho, ni siquiera se nos pregunta si queremos venir a este mundo. No se nos preguntó. A mí nadie me preguntó si me iban a traer o no. Así que, ¿cuántas cosas podemos escoger? Bueno, sería un asunto de utopías, pensar de que existe la democracia o la libertad. La libertad está subordinada incluso a la salud, a la edad, y también está subordinada al dinero. La única forma que los seres humanos han encontrado, ¿no?, para intercambiar servicios, bienes que producen, ha sido a través del dinero. Ya ustedes saben, un señor venía con un pescado al mercado y trató de intercambiarle ese pescado a otro señor que traía frutas de las que le sobraron en su campo, pero a la hora de intercambiar, ni el señor de los mangos quería pescado, ni el señor de los pescados quería mangos. Entonces tuvieron que buscar a un tercero para usar, a uno que vendía maní, y el que vendía maní estuvo dispuesto a que sus semillas fueran usadas no para consumo, sino como intermediarias entre esos dos comerciantes que no se ponían de acuerdo porque no tenían la misma necesidad, no coincidían en necesidad ni en ofertas. Entonces, esa primera forma de intercambiar el pescado con las frutas, que fue el maní o la sal, en varios lugares fue diferente, terminó siendo algo muy parecido al papel moneda, que finalmente hubo una metamorfosis, una evolución, y los seres humanos empezaron a intercambiar con dinero. Y una vez que se introduce el dinero, que es una cosa bastante abstracta, civilizada, producto de la razón, al igual que la música, no existe dinero en la naturaleza, ahí no hay mímesis. Nosotros sabemos que ese fenómeno descubierto por los griegos, los filósofos, de la mímesis, de que nosotros miramos y vemos una fruta y la dibujamos y la imitamos, la copiamos, pues hay algunas cosas que no copiamos. Existen algunas cosas que son un producto 100% de nuestra mente, de nuestra alma, como se quiera, como la música. La música sigue siendo un misterio, aunque tenga algunas leyes generales de la matemática. También el dinero es otro misterio. Hay quien incluso le da al dinero un valor casi místico, casi místico. Normalmente las religiones piden dinero para existir, porque toda actividad humana va necesitando cada vez más de esa mercancía abstracta de la moneda. Pero usualmente el discurso de la religión, a pesar de que pide dinero, el discurso es: despréndete del dinero, el dinero no te sirve por este camino de espiritualidad. El dinero se convirtió en un tabú en casi todas las religiones. Muy pocas religiones hoy en día se atreven a decir, solo las más descaradas o bárbaras se atreven a decir que si te acercas a este culto serás rico. No, casi siempre lo que se pide es el desprendimiento, lo que se pide es una desconfianza, ¿no?, hacia el poder, muchas veces corruptor, ¿no?, del dinero, muchas veces corruptor. Bueno, le hablo del dinero porque muchas de nuestras cosas son artificiales, pero nos permiten vivir mejor. Eso es fruto de la razón humana, de la razón humana. También salen armas de guerra, también salen campos de concentración. La razón dio malos frutos. Algunas veces dio buenos frutos y otras veces dio malos frutos. Y por eso normalmente los hombres, incluso fuera de la religión, llegamos a pensar y a comprender de que existe el bien y el mal, que son dos abstracciones también muy civilizadas, porque los más bárbaros entre nosotros se han atrevido a decir, como Nietzsche, como la filosofía más cínica
de los alemanes se atrevió a decir de que ni siquiera existía el bien y el mal, que eran inventos de nosotros. No sé qué provecho puede traer para una sociedad decir no creas en nada, te vas a morir y el bien y el mal son inventos humanos. Fue lo que hizo Nietzsche y posiblemente lo que facilitó el camino de los fascistas, de los racistas y de los más crueles entre los que razonan. El ser humano razona, pero muchas veces hace el mal con su razón, no siempre hace el bien. De hecho, fabrica armas de destrucción masiva. Bueno, con relación al tema que nosotros nos interesa, que es Cuba, en el tiempo ha pasado un año, hoy es el último día de un año muy malo para Cuba. Algunas de las cosas malas que sufrimos los cubanos dentro y fuera de Cuba, porque a la hora de separarnos en nación e inmigración, pues lo que se crea es una artificial y muy malvada separación de un pueblo que es uno solo, aunque no viva en el territorio. La nación, el concepto de nación es abstracto, pero es real, no es una fantasía. La nación existe y la nación cubana se desborda, no está contenida en las fronteras naturales de esa isla que nunca cambia, de esa isla maravillosa que tiene un mapa que nunca cambia. Pero la nación se desborda, no cabemos en la isla por motivos diferentes, nos vamos casi siempre por razones económicas, pero algunos, las minorías se van por razones políticas, existe un exilio político y a la hora de evaluar nosotros los que estamos fuera de Cuba la situación de la isla, pues obviamente podemos acertar en algunas cosas y en otras cosas podemos fallar completamente. Nuestros juicios de valor pueden equivocarse con relación a la isla, pero en realidad muchas veces vemos con mayor claridad desde la distancia los problemas que atraviesa el país que dejamos atrás, porque los que estamos fuera estamos sirviendo a otros estados políticos, estamos sirviendo a otros países y con Cuba lo que nos mantiene es el lazo familiar, el vínculo sentimental con la tierra que nos parió. ¿Qué ha pasado en este año y cuál es nuestra evaluación desde fuera de Cuba? Pues hay cosas malas que han pasado que no son culpa de Díaz-Canel. Hay cosas que han ocurrido en Cuba que no son culpa del gobierno político que dirige los destinos de la nación. Dentro de la isla, de la nación territorial, no de la diáspora, aunque sí pueden influir sobre nuestras vidas. Díaz-Canel puede hacerme la vida más difícil a mí si decide él y su gabinete que los pasaportes sean más caros o que se necesiten varias prórrogas. Así que la verdad es que de alguna forma sí manda sobre nosotros, de alguna forma gobierna nuestras vidas Díaz-Canel y el gobierno político de Cuba. Por eso que cuando nos piden a lo de la diáspora que no nos involucremos en los asuntos políticos de Cuba, que la situación de Cuba la deciden los que viven en la isla, pues no solamente se está diciendo algo totalmente irracional, sino muy inmoral porque nosotros estamos involucrados, nos afecta y nos involucra sentimentalmente y en los bolsillos también económicamente todo lo que pasa en la isla. La epidemia, la plaga que ha asolado al mundo entero no es culpa de los comunistas, eso está claro. Alguna gente ha dicho que es culpa de los chinos. Bueno, no voy a entrar en esos debates políticos y en esas teorías conspirativas sin ningún tipo de prueba ni de evidencia. Pero la verdad es que sí, lo que ha sucedido en Cuba, en gran medida con relación a la epidemia, no tiene culpa Díaz-Canel. Díaz-Canel no tiene la culpa de que un virus haya destruido la única industria efectiva que existía en Cuba para traer moneda dura de los mercados fuera de la isla, porque en Cuba es como una gran, gigantesca cooperativa donde se comparten algunas cosas y las otras se sufren en carencias porque no puede producir su sociedad ciertos bienes, ciertos servicios están vedados a lo de la isla. Es que no pueden, aunque quieran. Yo no creo que el gobierno cubano tenga, digamos, la mala voluntad de que la gente no sea feliz en la isla. Eso sería una estupidez garrafal. Los cubanos en Cuba sufren por diversas razones y el gobierno no siempre es culpable ni tiene la voluntad. Ningún gobierno del mundo quiere que la gente esté insatisfecha, pero en ciertas circunstancias sí desean que la gente esté tranquila y la única forma de tranquilizar a la gente a veces es metiéndole miedo el gobierno desde la modernidad o la posmodernidad que vivimos, muchas veces es influido por los tanques pensantes, la gente que razona y dice y estudia a Maquiavelo y estudia la historia de la pragmática y de la real política y dice, si el pueblo está demasiado relajado, va a ser indisciplinado y no va a tener temor y se va a rebelar, así que vamos a ponerle un poco de miedo y me refiero
a las sanciones exageradas que se están dando sobre personas que protestaron en Cuba con mucha razón, porque el pueblo siempre tiene la razón, al menos en nuestra narrativa occidental, el pueblo es el soberano, ¿eh? El pueblo es prácticamente Dios. Muchas veces se dice Dios, la voluntad divina, y esto tiene una raíz religiosa, obviamente, se nota, ¿no? La voluntad divina pasa al pueblo ese poder del soberano y el pueblo lo pasa al rey en la monarquía, pero lo recupera cuando hace una revolución contra las monarquías, a veces violenta, y le corta la cabeza al rey, se establece la república y entonces el soberano vuelve a ser el pueblo, pero esa legitimidad viene de Dios. Así es la narrativa occidental. Quiere decir que si el pueblo cubano sale a las calles y protesta porque no le gusta que las tiendas vendan en una divisa que desconocen o que no tienen en sus bolsillos, creo que es muy legítima la protesta. Hay una exagerada sanción a mucha gente y eso, en mi opinión, es una respuesta política a una crisis que originó el propio gobierno, que en cierta medida, repito, estaba influida por la pandemia, que no es culpa del gobierno, pero sí la respuesta ineficiente, excluyente, autoritaria del gobierno a varias consecuencias de esta crisis, sí son responsabilidad del gobierno de Díaz Canel. Y yo me pregunto qué país normal no tiene gente que diga la culpa la tiene el gobierno. En todos los países normales, donde la gente no vive aterrorizada o desinformada, pues gran parte del pueblo siempre se está quejando y se identifica muchas veces con la oposición. Por eso digo que debe haber un espacio legal para esa oposición, ya que es una queja natural, debe tener un marco jurídico, ¿no? Lo natural debe de adornarse y embellecerse con normas públicas basadas en estatutos, en leyes. Debe haber en Cuba un espacio, debe crearse un estatuto de oposiciones, siempre lo he dicho, debe existir un espacio legal para que el que protesta no sea un excluido y que no sea maltratado y que no se le violen sus derechos mínimos, elementales, ¿no? Civiles y humanos.